Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lucía Martínez de Manuel y soy fisioterapeuta en el Hospital de Coslada. Agradeceros principalmente vuestra asistencia, sobre todo a los compañeros que os tenéis que trasladar para venir a estas jornadas, con todo el esfuerzo que ello supone. Me gustaría comenzar este primer conjunto de ponencias hablando de la diatermia. ¿Y por qué la diatermia? Como todos sabemos, la diatermia tiene una larga tradición en el campo de la rehabilitación, pero en los últimos años ha vivido un incremento importante y está cobrando un gran protagonismo. Primero, por su aval como instrumento terapéutico y segundo, por la inminente introducción en los centros asistenciales. Creo que para hablar de la diatermia, también conocida como radiofrecuencia, tecarterapia, indiva, vamos a responder a tres preguntas. ¿Dónde ubicamos la diatermia dentro de la electroterapia? ¿Qué es la diatermia y qué tipos de aplicación existen? ¿Dónde vamos a ubicar la diatermia dentro de la electroterapia? En una clasificación que he seleccionado de las corrientes según su frecuencia de impulso, tenemos las corrientes galvánicas, las corrientes de baja frecuencia, de media frecuencia y las de alta frecuencia, donde vamos a encontrar la onda corta, la microonda y la diatermia. ¿Qué es la diatermia? La palabra diatermia procede del griego y si hacemos un desglose de la palabra nos encontraríamos dia, a través, termos, calor y acción. Sería la acción del calor a través de los tejidos. Y en fisioterapia es cualquier término que utilizamos para identificar aquellos medios físicos capaces de incrementar la temperatura de los tejidos de modo que se active de forma natural el proceso biológico regenerativo. ¿Cómo lo va a conseguir? Transfiriendo una energía. Aplicando esas corrientes de alta frecuencia conseguimos movilizar los iones intra y extracelulares. Este proceso provoca un aumento del metabolismo celular y con ello un incremento de la temperatura a nivel profundo, aproximadamente suele ser unos 8-12 centímetros. Pero lo importante es que no sobrecalentamos el tejido celular subcutáneo ni adiposo. Hemos hablado de que necesitamos una corriente, pues ¿qué características va a tener esa corriente? La primera de ellas importante es la frecuencia. Suelen ser superiores a los 100.000 hercios, pero sí que es verdad que todos los equipos de diatermia suele oscilar entre unos 400 kHz y 1000 kHz. Pero, como concepto importante a la hora de realizar nuestros tratamientos, tendremos que tener en cuenta que a frecuencias bajas vamos a conseguir mayor profundidad, mayor penetración, por lo que trataremos tejidos profundos. Sin embargo, si trabajamos con frecuencias altas, tendremos menor profundidad, menor penetración y estaremos hablando de trabajar tejido superficial. La segunda característica de nuestra corriente sería si la aplicamos de una manera continua o pulsada. Si nosotros lo hacemos de manera continua, vamos a tener una emisión de corriente continua creando una sensación de temperatura elevada. Hablaríamos de termia o hipertermia. Sin embargo, si lo hacemos de una manera pulsátil, tendremos periodos de descanso en la emisión de la corriente que nos dará una menor sensación de calor en el tejido. Hablaríamos de atermia. Una parte quizá menos interesante, pero que la tengo que nombrar para poder explicaros la potencia de trabajo, es la ley de Ohm. Nosotros hemos hablado de la intensidad de corriente que va a entrar en los tejidos con un voltaje cero, pero a medida que va atravesando esos tejidos va teniendo que luchar contra la resistencia que le ofrecen, saliendo con otro voltaje distinto. A esa diferencia de voltaje por la intensidad, si la multiplicamos, nos va a dar una potencia de trabajo que se traduce en un aumento de temperatura. Es lo que hacemos una transformación de energía eléctrica en energía calorífica. Por ello podemos decir que la potencia de trabajo va a depender de la impedancia o resistencia a la oposición del paso de corriente de los tejidos o la sensibilidad térmica, que ya nos viene más por unos factores individuales del propio paciente, como puede ser la amplitud del circuito, el ritmo de aplicación, la superficie del electrodo, la sensibilidad que tenga nuestro paciente, el índice de grasa corporal, la hidratación en ese momento. Pero ¿por qué es tan importante la potencia de trabajo? Porque está estrechamente relacionado con los efectos biológicos que produce la diatermia. Si nosotros trabajamos con potencias bajas, vamos a hablar de atermia y como primer efecto biológico vamos a encontrar la bioestimulación, mejora de la permeabilidad de la membrana, aumento de ese intercambio intra y extracelular, promovemos la regeneración tisular y aumentamos el metabolismo y demanda de oxígeno. Nos va a ser muy útiles para trabajar los procesos agudos o patologías como el edema.
Sin embargo, si trabajamos con potencias medias, estaríamos hablando de termia. Como segundo efecto biológico, tendríamos la microcirculación. El aumento de la microcirculación completa la bioestimulación, aportando a los tejidos los elementos necesarios para su regeneración. La vasodilatación capilar nutre y oxigena a los tejidos, mejorando la reabsorción venosa y linfática. Nos será útil para procesos subagudos, para trabajar contracturas, hipertonías, cicatrización. Y si conseguimos trabajar en potencias altas, ya hablamos de hipertermia. Como efecto biológico, la hipertermia. Aumento importante del metabolismo celular y se inicia en el tejido un proceso de reestructuración para combatir la fibrosis. Lo usaremos en procesos crónicos y en patología degenerativa o fibrosis. Una vez visto dónde ubicamos la diatermia y qué es la diatermia, os voy a presentar un equipo de diatermia. Aquí tendríamos el generador de corriente. La siguiente sería la placa de cierre del circuito. Aquí os muestro una placa que es metálica. Actualmente el último equipo que tenemos es mucho más flexible, adaptándose mejor al cuerpo. Antes eran más rígidas. Y en este último modelo también nos traen una placa adhesiva que va a ser muy útil para poder realizar distintos tratamientos que luego os mostraré. Y aquí tenemos los dos electrodos activos. ¿Por qué existen dos electrodos? Porque tenemos dos tipos de aplicación de la diatermia. Uno sería el método capacitivo y el segundo el método resistivo. La principal diferencia está en el electrodo, por eso es que he querido enseñar una imagen. En el método capacitivo nos encontramos un electrodo que sí que tiene un aislante, que normalmente suele ser cerámico. Esto lo que va a provocar es que hay una mayor resistencia al paso de la corriente, movilizando las cargas más en los entornos próximos al electrodo. Para la hora de elegir nuestros tratamientos estará enfocado a menor penetración, por lo que trabajaremos el tejido muscular, adiposo y linfático. Sin embargo, si vamos a trabajar con el método resistivo, la principal diferencia es que no tenemos ese aislante, por lo que la movilización de las cargas va a ir a través de los tejidos que ofrecen mayor resistencia. Tenemos mayor penetración en los tejidos, muy útil para trabajar tejidos duros como hueso, tendón y cartílago. Hablar un poco de las indicaciones. Prácticamente la diatermia está indicado para toda la patología que tenemos diariamente, pero por haceros brevemente nombraros alguna de ellas, bueno, pues los síndromes dolorosos, patología raquídea, artropatías, esguinces, tendinopatías, retracciones y procesos fibróticos. En este caso sí que me gustaría hablaros de un caso clínico que tuve hace poco, que fue una ablusión completa de lo que es el tendón de los isquiotibiales, con una retracción de 8 centímetros, que no fue intervenida, y era imposible poder tocar esos isquiotibiales. Estaba muerta de dolor, imposibilidad para flexionar la rodilla, y la principal herramienta que pudimos tratar y que conseguimos que saliera adelante fue con el uso de la diatermia, porque realmente calmábamos el dolor y conseguíamos poder trabajar, si no era imposible. Y por seguir, pues lo que hemos dicho, secuelas de contusiones y roturas, contracturas musculares, como he visto en este caso, consolidación de fracturas y bueno, tendremos que decir que la diatermia ha tenido una gran importancia en el mundo de la estética, para tratar arrugas, estrías, flacidez, que no es en el caso de la mutua, pero bueno, también nombrarlo como que es una de las indicaciones. Acné, celulitis, edemas, alopecias. Pero lo importante es hablar de las contraindicaciones, que es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de nuestro tratamiento. Como absolutas vamos a hablar de tumores y metástasis. Aquí hacer un pequeño inciso. Yo lo sigo poniendo como contraindicación absoluta, pero sí que hay una línea de investigación actualmente en que podría estar indicado dar la diatermia en un proceso en el que exista un tumor. A base de hoy, como todavía no tenemos resultados claros, yo lo sigo poniendo como contraindicación absoluta. Infecciones agudas, lesiones cutáneas, arteriopatías periféricas, flebitis y tromboflebitis, derrames articulares, metáfisis fértil, hipoestesias o disestesias, portadores de marcapasos u otros equipos implantados y en el embarazo. Y como relativas, mujer durante el ciclo menstrual. Dependerá de la zona que vayamos a tratar. Si vamos a trabajar zona lumbar o abdominal, evitaremos aplicarlo en esos días, pero si vamos a trabajar un esguince de tobillo, lo podemos seguir dando sin ningún tipo de problema. Y el material de osteosíntesis lo sigo poniendo como relativa
pero dependiendo de con el equipo que trabajemos nos lo pone como contraindicación absoluta, relativa o ni siquiera lo pone como contraindicación. Ellos se basan que el material de osteosíntesis no ofrece ningún tipo de resistencia, entonces que no va a haber un aumento de la temperatura a ese nivel. Yo creo que debe de imperar el sentido común. Entonces, si nosotros encontramos un material de osteosíntesis, pero consideramos que le puede venir muy bien al paciente que apliquemos esa diatermia, pues trabajaremos a una intensidad baja, que alcancemos menor penetración, menor profundidad y podremos realizar nuestro tratamiento sin ningún tipo de problema. A continuación os voy a mostrar un vídeo porque me gustaría que considerarais la diatermia como nuestra aliada. No es una máquina más que vamos a poner, que nos va a quitar tiempo a la hora de realizar nuestros tratamientos, sino que se puede, y en mi opinión se debe, tratar con otras técnicas al mismo tiempo. Así podemos. Aquí vemos que estamos realizando una mesoterapia. Como consejo, yo creo que cuando estamos aplicando la diatermia, tenemos que sentir el electrodo como que es una prolongación de nuestra mano y así realizar las técnicas como normalmente nosotros las apliquemos. En cinesiterapia, yo os he puesto un ejemplo de movilización pasiva, pero se puede trabajar realizando un estiramiento, si queremos trabajar de forma activa, de forma asistida. Lo podemos hacer sin ningún tipo de problemas gracias a esta nueva placa que nos han dado de cierre del circuito, que al ser adhesiva podemos trabajar en dinámicos sin ningún tipo de problema. La potenciación. En una primera fase pues podemos trabajar más un trabajo isométrico, concéntrico, excéntrico. A este paciente no le hace falta. Una potencia resistida. Yo he puesto un Theraban, pero se puede hacer con un lastre, incluso hay a veces que nosotros en el mismo banco de cuádriceps se puede aplicar al mismo tiempo. Si tenemos dificultad porque a un paciente le cuesta, sobre todo, he puesto la rodilla porque en mucha patología de rodilla nos cuesta recuperar el vasto interno. Entonces es una manera de, digamos, estimular a ese músculo para decir que se active. O en cadena cinética cerrada. Yo aquí lo he puesto con un cajón, pero también lo podemos hacer con prensa. Si fuera con miembro superior, pues trabajo con un Theraban, si tenemos, o algún tipo de sistema de poleas, también se podría realizar. En cuanto a las dosis y frecuencias del tratamiento, normalmente se recomienda de 1 a 5 semanales, en función de la patología que nos encontremos y en el proceso en el que esté. Si estamos en un proceso agudo, las daremos de una manera más continuada. Si estamos en una fase más crónica, las podremos espaciar en el tiempo. En cuanto a la dosis la duración de la sesión, que es lo que más nos interesa a nosotros, dicen que desde 15 a 45 minutos, en función del área y de la patología que encontremos. Yo creo que como fundamental, si damos 15 minutos, pero estamos aplicando cualquier otra técnica, con 10-15 minutos de tratamiento vamos a conseguir los efectos biológicos que necesitamos. Os voy a decir rápidamente un pequeño esquema que suele ser con el que se trabaja la diatermia. Una fase inicial, que sería con capacitiva, que sirve para preparar los tejidos, y aumento progresivo de la temperatura, que suele ser de 5 a 10 minutos. Una fase resistiva. Buscamos recuperar la viscoelasticidad del tejido conjuntivo y vascularización de los tejidos profundos y duros, como el hueso, tendón, cartílago, y luego una fase final, que sería capacitiva e intensidad baja, con el objetivo de drenar, una microcirculación de los tejidos para volver a la calma, a la normalidad. Este es un esquema básico, pero yo sí os recomiendo que si nosotros tenemos claro el efecto biológico que queremos crear en nuestro paciente, no hace falta que empleemos 5 minutos a la capacitiva, 15 a la resistiva. Si tenemos claro que lo que tenemos es una consolidación de fractura que no va, pues nos vamos a dedicar los 15 minutos a dar la resistiva, que es la que se encarga del tejido duro. Si tenemos una contractura con muchísimo dolor, pues ¿para qué vamos a dar la resistiva? Si es a nivel superficial, pues los 15 minutos los dedicaremos a trabajar con una capacitiva. Y no me gustaría terminar sin nombraros de forma muy rápida algunos de los estudios que yo he encontrado sobre la diatermia. Las conclusiones que os voy a decir de forma muy rápida. El primero de ellos saca como conclusión que la diatermia promueve la proliferación de las células madre, que últimamente en la actualidad estamos con mucha investigación sobre este tema.
Otro de los estudios que encontramos dice que la diatermia mejora el recorrido articular y aumenta la elasticidad de los tejidos. Hay en muchas patologías que de verdad desde mi experiencia, que llevamos más o menos 3 o 4 años trabajando con la diatermia en el hospital, ese primer problema que nos encontramos para ganar recorrido articular, con la diatermia hay muchos pacientes que lo agradecen porque al mismo tiempo que les está esforzando, movilizando para ganar arcos, le alivia esa sensación de calor. Ellos lo agradecen mucho y podemos conseguir mayor amplitud. En otros estudios de distintas patologías osteoarticulares y musculares, todos coinciden en que hay una mejoría en el dolor, una disminución en los tiempos de recuperación y control del edema. ¿Vale? Sí que es verdad que en el control del edema habla de no empezar a dar la diatermia antes de las 72 horas por el tema de la inflamación, pero posteriormente se puede dar sin ningún tipo de problema. Y por último, habla que mejora el dolor y la función en los pacientes tanto en una fase aguda como en una fase crónica. La mayoría de los pacientes en una fase aguda suelen responder mejor a nuestros tratamientos, pero cuanto más se cronifican nos cuesta más. Bueno, pues la diatermia sí que es verdad que dicen que hay buenos resultados en las lesiones crónicas. Y para finalizar, bueno, daros las gracias a todos vosotros y especialmente al equipo de rehabilitación, al doctor Cuesta por venir a estas jornadas, y una mención especial a 2 compañeros, María José Monzón, fisioterapeuta del Hospital de Coslada, por compartir conmigo siempre su experiencia, y al doctor Serrano, médico rehabilitador también del Hospital de Coslada, por su asesoramiento científico. Muchísimas gracias.